Estoy comenzando nuevamente la transmisión. Me decían que se cortaba mucho. Quisiera saber si ahora se corta menos y si podemos continuar para poder seguir con el mensaje. Bueno, esperaré a que se conecten nuevamente. Como les estaba comentando, hermanos, la introducción, digo, para retomar un poquito lo que estábamos comentando, ojalá ya funcione un poco mejor. Acuérdense, el nombre del mensaje es creyente o discípulo, ¿qué eres? Y yo les comentaba, muchos creyentes y personas cristianas están confundidas y creen que son discípulos cuando en realidad no están entendiendo con claridad cuál es la diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Y lo que leíamos ahorita en el libro de Santiago nos decía que era absolutamente necesario que tú y yo pudiéramos mostrar nuestra fe a través de las obras. No basta con creer, es necesario la coherencia de nuestras acciones con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos. Entonces, yo les decía respecto a esto, tenemos que examinar nuestras vidas y saber si realmente lo que estamos hablando, lo que estamos confesando, lo que estamos creyendo va de acuerdo a lo que la palabra nos indica y que tenga sentido en nuestra manera de vivir, que seamos coherentes, que nuestra vida en pensamiento y en acciones sean iguales. Y lo veíamos con el padre Abraham. La palabra dice que él creyó y él creía, y esa manifestación de su fe se produjo en un hecho factible, evidente, que fue poner en el altar de sacrificio a su hijo. No basta con decir creo, es necesario que nuestros pensamientos y nuestras acciones sean coherentes. Y entonces yo les decía, vayamos a Génesis 3 del versículo 8 al 9. La palabra dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Ahora lo que quiero decirte, hermano, es que para que tú te conviertas en un discípulo, es necesario que entiendas la meta, el objetivo, el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y si entendemos eso, podremos caminar más facilidad como discípulos. Porque podríamos hablar de las características de un discípulo, qué tiene que hacer un discípulo, pero de nada sirve si no entendemos la misión por la cual nos hemos convertido en discípulos. Y cuando hablo de esta parte de Génesis 3, del versículo 8 al 9, lo que tratamos de establecer es aquí, ¿qué es lo que Dios quería desde el principio? Lo que Dios hace cuando el hombre peca es buscarlo. No es el hombre buscando a Dios. El hombre nunca va a buscar a Dios, y menos cuando está en pecado. Pero cuando Dios viene desde el principio, desde el Génesis, Él es el que está diciendo, me interesa una relación con el hombre. Y a pesar de que había pecado, Él llega al huerto y dice, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios intenta establecer una relación con el hombre. Pero no solo en Génesis, si vamos a Apocalipsis 22:17, la palabra dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, que todos los que oyen esto digan ven, todos los que tengan sed vengan, todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de vida. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra nos está diciendo que la intención de Dios es una. Él quiere una relación con el hombre. Él quiere que cada ser humano pueda tener una relación con su Dios. Aunque sabemos que el pecado los separa, Dios ya había establecido un plan para que el deseo de su corazón, que es esa relación con el hombre, no desapareciera. Y es donde aparece en escena Jesús, el maravilloso Señor Jesucristo, el dador de la gracia, de la salvación, de la redención de nuestros pecados. Estaba pensado desde el principio, desde el Génesis. Desde que el hombre pecó, Dios ya tenía ese plan. No fue un plan alterno, no era un plan B. Dios había establecido eso desde el principio. Porque en su corazón de nuestro Dios está el propósito de la relación de Dios y el hombre. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque en Juan 20,
del versículo 19 al 22, la palabra dice: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Mientras hablaba, les mostraba las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esto es fundamental entenderlo, hermanos. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El propósito de Dios a través de Jesús era restablecer la comunión, era restablecer la relación entre Dios y el hombre. Jesús viene a la tierra como hombre, viene, predica, vive en santidad, vive en justicia, va a la cruz, muere, pero al tercer día es resucitado. Y entonces él viene a los discípulos y dice: yo ahora los envío a ustedes, así como el Padre me envió a mí. Y la pregunta sería: ¿y cómo lo envió el Padre a Jesús? Lo envió como su Hijo, como el Redentor, como quien daría el mensaje para que todas las personas conocieran la verdad, y esa verdad los llevara al arrepentimiento, y el arrepentimiento a aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y acercarse nuevamente al Padre. Es decir, todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra era para que el deseo de Dios se cumpliera, que otra vez hubiera relación entre Dios y el hombre. Pero ahora Jesús está diciendo: y así como Dios me envió a hacer todo esto, yo los envío ahora a ustedes. ¿Qué tiene que ver? Tal vez preguntaría eso con el título: creyente o discípulo que eres. Cuando un discípulo entiende el propósito, la misión por la cual está aquí y quiere seguir los pasos de Jesús, entonces caminará en obediencia a Jesús. Yo les decía al principio del mensaje, puede ser esa primera persona que decía: estoy pegando ladrillos. Puede ser esa segunda persona que dice: estoy levantando una pared, un muro. O puedes decir como la tercera persona: estoy construyendo una majestuosa catedral. Un discípulo dice: yo estoy construyendo, estoy dando seguimiento, estoy cumpliendo el deseo de mi Dios, que es restablecer la relación de un mundo perdido con su Creador. ¿A través de qué? De vivir una vida en santidad, una vida obediente, una vida en justicia. Así es como yo demuestro que soy un verdadero discípulo del Señor. En Juan 15:11, la palabra dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Y en qué consiste el gozo del Señor? El gozo del Señor lo vemos entendido cuando dice la palabra de Dios en Juan 15:8, unos versículos antes: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Pero quiero que veamos que la palabra fruto en el original significa o puede ser sinónimo de beneficio o descendencia. Entonces, si lo entendemos de esa manera, la palabra dice: cuando ustedes producen mucha descendencia, cuando muchos conocen a mi Padre a través de ustedes, podría también entenderse, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y la palabra gloria también la podemos entender como alabar, glorificar, honrar a Dios. Y el versículo 9 dice: yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así que como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y pertenezco a su amor, así lo debemos hacer nosotros. Todo esto nos lleva a una conclusión, hermano. Si tú realmente quieres saber si eres discípulo, lo primero que debes de entender es que lo que Jesús vino a hacer a la tierra, que fue reconciliar al hombre pecador perdido con el Padre,
con el Dios santo y justo, esa misma tarea se ha encomendado a ti y a mí. No porque tú y yo vayamos a ir a la cruz, obviamente no. Eso ya lo hizo Jesús y la palabra dice que Él dio un sacrificio perfecto y es único y para siempre. Pero lo que nos está diciendo Jesús es que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Compartir esa palabra. Uno dice, bueno, eso ya lo sé. Claro, tengo que compartir la palabra. Pero muchos no han entendido que compartir la palabra no solo es predicarla, no solo es hablarla. Claro que hay que hacerlo. Pero Jesús, en todas las palabras que da al final cuando se les presenta a los discípulos, cuando vamos a Mateo 28, ahorita lo vamos a leer, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para que nosotros podamos vivir en autoridad y poder predicar y compartir la palabra, es necesario que tengamos testimonio. Tú puedes decirle, y este ejemplo yo le he dado antes, un borracho le puede decir a otro borracho, está mal que bebas. Y el consejo es bueno, pero no hay autoridad de por medio. Si tú quieres tener autoridad para predicar la palabra y reconciliar al pecador con su Dios, es necesario que tu testimonio también valide lo que estás predicando. Por eso yo le decía a un creyente, como dice Luis Santiago, puede decir yo creo, pero la palabra dice, crees que bueno, pero hasta el demonio, hasta el diablo cree y tiembla. Entonces no es suficiente con creer. La fe sin obras es muerta. Lo que tú predicas, lo que tú dices, lo tienes que vivir. Y cuando tú predicas y lo vives, tienes testimonio. Y ese testimonio te da autoridad para predicar la palabra. Porque estás siendo obediente a la palabra de Dios. Y esa obediencia es la que nos da autoridad para poder predicar el evangelio. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 19 al 20, vemos cómo esto es lo que Jesús nos mandó a hacer. Dice la palabra, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Esta es la nueva traducción viviente. Yo quiero que vean cómo todo esto tiene sentido. Un discípulo se va a comprometer a vivir en obediencia. Un discípulo se va a comprometer a vivir de tal manera que lo que predica sea lo que vive y tenga autoridad. ¿Por qué? Porque Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Cuál llamado? El llamado a la reconciliación, el llamado al arrepentimiento, el llamado a tener otra vez, porque en un principio así fue, una relación con su Dios. Y Dios te usa a ti y a mí para que eso se cumpla en esta tierra. Pero solo un discípulo lo puede hacer. Un creyente puede compartir, por supuesto, pero seguramente no tendrá autoridad. Un creyente puede hablar del evangelio, por supuesto que puede hacerlo, pero no necesariamente va a tener el impacto que solo el Espíritu Santo puede tener, porque recuerda que la palabra dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no tus palabras, no mis palabras, pero el Espíritu Santo va a convencer porque está viviendo en ti y en mí. Él va a vivir en nosotros si estamos en esa santidad, en esa justicia, si estamos en obediencia a lo que la palabra ha establecido. Entonces solo un discípulo puede tener el efecto que la palabra dice que debe de tener. Pero también la palabra dice en el mismo versículo 20, hablemos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y quiero que vean cómo la palabra está siendo clara, vuelvan a Dios. Es lo que Dios nos está llamando a que le digamos al mundo. Pero el mundo no va a volverse, el mundo no va a creer lo que estamos hablando porque no está viendo en nosotros lo que predicamos. Si en tu trabajo, por ejemplo, o en la escuela, en cualquier área en la que tú te muevas, la gente no te identifica como distinto al resto de los demás, entonces tú no estás mostrando con tus hechos que el evangelio es verdadero. Lo puedes decir con tus palabras, pero no con tus hechos. Y yo tengo un ejemplo de eso, lo he vivido en mi trabajo. Hay una persona que en el trabajo ha comentado que es cristiana y tal vez es una persona que trata de comportarse adecuadamente, lo que socialmente diríamos es buena persona. Pero en su vida cotidiana puede agarrar una cajetilla de cigarros y fumársela. Y uno diría, bueno, ya
cristiana, pero si tú le preguntas a la persona, dice, claro que soy cristiana y claro que soy discípulo de Jesús, pero es que no ha entendido que si no es diferente al mundo, que si no marca algo distinto al mundo, simple y sencillamente su testimonio no tiene autoridad y podrá compartirles a otros de Cristo, pero no surtirá ningún efecto en la vida de ellos porque no hay autoridad y porque el Espíritu Santo no está viviendo en esa persona. Y es el llamado que Dios nos hace hoy. Tú puedes conocer mucha Biblia. Tú puedes asistir si quieres todos los domingos. Tú puedes tener una voz preciosa y adorar y cantar en la alabanza. Pero eso no es el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es parte de nuestro entrenamiento. Eso es parte de nuestro servicio. Pero nuestra misión como hijos de Dios y como discípulos de Jesús solo es una. No hay más. Solo hay una misión. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo 28. Muchos lo conocen, es la Gran Comisión, o así le conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28, del versículo 16 al versículo 20. La palabra dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. 18. Jesús se acercó y dijo a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo alguna vez en la iglesia acá en Toluca le decía a los hermanos: si son las últimas palabras que vas a escuchar de una persona, seguramente va a ser algo muy importante para él. Pues eso mismo estaba haciendo aquí Jesús. Jesús está dando sus últimas palabras antes de ascender al Padre. Es el último encuentro que tiene con sus discípulos y les está diciendo: esta es la tarea a la que les he mandado. Tú puedes hacer muchas cosas en la iglesia y eso es bueno. Qué bueno que tú tienes ese amor y ese deseo de colaborar. Los pastores necesitamos de ese apoyo. Eso es interesante, eso es bueno, eso es necesario, por supuesto. Pero esa no es tu misión, ni mi misión, ni la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es lo que Jesús dijo en Mateo 28. Que tenemos que ir y predicar el evangelio. Que tenemos que hacer discípulos, no creyentes, discípulos a todas las naciones. Y cuando entendemos que ese es el verdadero propósito, te digo, debe pasar algo. Tienes que salir de la comodidad. De la comodidad de solo decir: voy a asistir los domingos. Algunos dicen: pues yo soy relativamente nuevo. Yo no tengo mucho tiempo de cristiano. Hermano, ¿cuánto es mucho tiempo o cuánto es poco tiempo? Tú dímelo. Yo quiero que solo pienses en esto. Si tú asistes todos los domingos a la iglesia, al menos has recibido 52 enseñanzas. Hay 52 domingos en el año. Has recibido 52 enseñanzas. Algo que no comenté al principio, pero si yo sé que mi pastor, el pastor Rafael, estará de acuerdo. Si tú estás en un mensaje, en una prédica, te voy a dar un consejo. Anota lo que Dios te hable. A veces confiamos demasiado en nuestra mente y no anotamos. Y hay cosas muy valiosas en las que tenemos que estar meditando después. ¿Por qué viene a colación esto? Porque si tú estás asistiendo todos los domingos, como les decía, a una iglesia, has recibido 52 mensajes. 52 mensajes en el año. Y te voy a preguntar esto. De esos 52 mensajes, ¿cuántos has llevado a la vida práctica? ¿Cuántos se han reflejado en tu vida diaria? Pero ahora estos solo son los domingos. Pero si le agregas a lo mejor un día entre semana otro servicio, ya son 104 mensajes. Y si aparte tú estás viendo predicaciones vía internet, por transmisiones, son mucho más de 100 mensajes en el año. ¿Cuántos de esos mensajes tú estás llevando a la práctica? Porque si no, solamente eres un creyente, escuchas, sabes, colaboras en algunas cosas en la iglesia, pero en tu vida personal no hay testimonio, no hay obediencia, no hay entrega. Y por eso cuando compartimos la palabra de Dios lo hacemos con temor, no lo hacemos con autoridad y mucho menos surte el efecto que debe surtir en la vida de las personas. Porque el Espíritu Santo no está convenciendo de pecado, no porque no pueda, sino porque tú y yo no estamos
en obediencia y no estamos sujetos al Espíritu. Y por eso Él no puede hacer lo que debería de hacer si fuéramos verdaderos discípulos. En Juan 17, del versículo 1 al 8, quiero que me acompañen. Dice la palabra de Dios: después de decir esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Y si sabe la respuesta, por favor, póngala. Si usted cree que sabe la respuesta. La palabra nos está diciendo esto. La pregunta sería: ¿qué es lo que glorifica al Padre? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Bueno, entendemos que estamos para glorificar al Padre. Pero ¿qué es eso que glorifica al Padre? ¿Qué es aquello que glorifica al Padre? Algunos podrán decir, bueno, que le adoremos, que aprendamos más de su palabra, que estemos en obediencia. Y por supuesto, eso glorifica al Padre. Pero en el sentido de propósito como iglesia, hay algo adicional, algo superior a eso. Si tú adoras, es como una actividad mía, personal, no de cuerpo. Y después podremos decir, bueno, como iglesia adoramos al Señor. Eso está bien. Pero Jesús en los siguientes versículos nos va a mostrar cuál es esa actividad. ¿Qué es eso que está glorificando al Padre? Continuamos con la lectura. En el versículo 2 dice: Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Versículo 4. Y es aquí donde quiero que veamos cómo Jesús dice que Él glorifica al Padre. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Entonces, ¿cómo la iglesia le da la honra? ¿Cómo glorifica a Dios? Terminando la obra que nos ha encomendado. ¿Y cuál es la obra que nos ha encomendado? Lo leímos en Mateo 28, la gran comisión. Id y haced discípulos, enseñar la palabra. Cuando nosotros entendemos que esa es la misión, que ese es el propósito, que ese es el objetivo por el cual nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz, para que llamemos también a nosotros por medio del mensaje de Jesucristo y del testimonio que damos, una vida que refleja a Cristo, a ese mundo pecador, y lo traemos de vuelta a la reconciliación con su Dios. Estamos glorificando al Padre. No porque adorar, no porque asistir a la iglesia, no porque estudiar la palabra no le adore, pero todo eso más bien es capacitación. Nos estamos preparando. ¿Qué le vas a ir a predicar a alguien si tú mismo no eres enseñado? Pero eso no es el fin último. El fin último es lo que acabamos de leer en el versículo 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Versículo 6. Te he dado a conocer a los que me diste en el mundo. Vean cómo está siendo ahora más claro Jesús. ¿Cómo te di la gloria? Terminando la obra que me enviaste a hacer. ¿Y en qué consistió esa obra? En que te he dado a conocer a los que me diste en este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Y por eso ahora yo los envío. Hermano, estar en la iglesia, asistir al domingo, pasar tarjeta, no sé si me explico con eso. Cuando tú llegas al trabajo, para aquellos que tienen checador, pasan la tarjeta y dicen, ya cumplí. Y a veces un cristiano es así, llega el domingo, está en el servicio, escucha la prédica, nunca anota, no le interesa llevar a la práctica lo que está escuchando, puede decir 10,000 veces amén, gloria a Dios, lo que tú quieras. Donde se refleja verdaderamente que ha surtido efecto la palabra de Dios en tu vida, es que cada mensaje que escuchas lo llevas a vida práctica. Si tú no lo vives, no tiene ningún sentido que vayas a la iglesia, porque solamente quieres escuchar, no sé la razón, pero si no es para vivirlo, no va a tener ningún sentido.
Es bueno que vayas y adores. Padre, eso es bueno. Es necesario que adoremos. En un culto de oración tú puedes decir, yo voy y oro en la iglesia. También eso es muy bueno. No digo que no. Es necesario hacerlo. Pero todo eso solo nos capacita para cumplir la verdadera misión a la que hemos sido llamados como iglesia, que es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? A través de llevar a un mundo perdido en reconciliación con el Padre. En Juan 17, del versículo 14 al 18 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Quiero detenerme un segundo ahí. Aquí la palabra, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero es casi idéntico en la versión 60. Hazlos santos con tu verdad. ¿Con qué vamos a ser santificados? Con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. En la medida que tú conoces la palabra de Dios, lo importante que es esto, en la medida que tú conoces la palabra de Dios y esa palabra empieza a cobrar vida en ti porque la vives, tú te santificas. Si te santificas, eres un instrumento útil en las manos de Dios. Y cuando tú compartes la palabra porque estás viviendo en esa santidad, porque tienes el testimonio correcto, entonces también tienes autoridad. Tú predicas esa palabra, el Espíritu Santo fluye porque está dentro de ti y convence de pecado a ese mundo que está alejado de Dios. Ese es el fin, esa es la meta a la que Dios nos ha llamado, que tú y yo seamos un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, mostrando en el mundo una diferencia, siendo distintos. Mira, hermano, parece mentira, pero si de algo yo te tengo que decir hoy, porque Dios lo puso en mi corazón y de hecho lo he estado platicando en la iglesia esta semana con algunos hermanos, es algo que a mí me duele en el corazón acerca de los hijos de Dios en general, en todas las iglesias. El hijo de Dios en la cultura latina no tiene palabra, no es responsable. Muchos hijos de Dios dicen sí, pero no cumplen. Y eso es algo de la cultura del mundo, eso no es de Dios. Nuestro Dios todo lo que ha prometido lo va a cumplir. La palabra dice que ni una sola tilde ni una coma pasarán sin que se cumpla lo que Él ha dicho. Y si somos reflejos, leíamos ahorita unos versículos donde dice que somos embajadores. Somos embajadores de Dios. Un embajador es representante de una nación, no de otra persona, de una nación. Y nosotros somos representantes del reino de los cielos. Y nuestro Padre es una persona que cumple su palabra. Pero muchos cristianos pueden prometer cosas y no cumplen. Y ni siquiera les inquieta, no se preocupan. Y eso está mal porque no estamos siendo un verdadero testimonio para aquellos en el mundo. Le voy a dar un ejemplo claro de esto. ¿Cuántos de nosotros, no me voy a incluir porque yo no soy así, pero cuántos son impuntuales? ¿Cuántos dicen voy a llegar a tal hora y no cumplen? Si tú das tu palabra, desde ahí eso es testimonio. Desde ahí tú estás mostrando si eres un hijo de Dios. Si tú te has comprometido a colaborar con algo en la iglesia y se te pasa y no lo haces, estás fallando, no estás haciendo testimonio. Y eso en la iglesia, pero no se diga en el mundo. Es que todos llegan tarde, entonces también llego tarde. No, es que no lo haces por quedar bien con alguien, lo haces porque por obediencia y por la responsabilidad que tú tienes al ser embajador del reino, tienes que cumplir con lo que tú has dicho. Tienes que ser un verdadero representante del reino de los cielos. No te puedes quedar con la idea de que, como todo el mundo lo hace, yo lo hago porque tú eres diferente. Tú no perteneces al mundo, tú perteneces al reino y como hijo del reino tienes que mostrar el carácter de Dios en tu vida. Porque si no lo hacemos, el mundo no va a ver ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para convertirnos en verdaderos discípulos. Luego la palabra dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo.
¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para rescatarlo, para reconciliarlo, y por eso el ministerio de la reconciliación es un ministerio que tiene la iglesia. Tú y yo tenemos ese ministerio. Tú puedes hacer muchas cosas en la iglesia y está bien, pero si tú no estás viviendo la palabra, si no estás viviendo en la verdad, no estás siendo santificado, no estás viviendo en la justicia de Dios. Y si no estás viviendo de esa manera, todo lo que hagas no va a tener fruto. Y recuerda que la palabra dice que en qué nos van a conocer que somos sus discípulos, en que llevamos fruto. Mira, cuando tú dices voy a llevar fruto, significan desde el punto de vista bíblico que yo he encontrado dos cosas. Número uno, que mi vida empezará a manifestar el fruto del Espíritu que tú conoces. La palabra nos dice que es amor, paz, benignidad, bondanza, templanza, mansedumbre. Todo eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida. Si se ve reflejado en nuestra vida, ya estamos dando un tipo de fruto. Pero ese fruto es algo visible a los ojos del mundo. Y cuando el mundo voltea a verte porque eres distinto, entonces tendrás la autoridad para poder predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo podrá tocar la vida de cada persona a la que tú le hablas. Pero regresando a la parábola que mencionaba al principio, la tercera persona a la que le preguntan ¿qué estás haciendo? Y dice estoy construyendo, estoy siendo parte de una majestuosa catedral. Entiende que su granito de arena, entiende que su participación puede que nadie la vea, pero que es importante para construir esa catedral. Lo que tú hagas o dejes de hacer, no tienes que ser pastor, no tienes que ser líder de un ministerio, no tienes que ser alguien que tiene una posición en la iglesia. Tú como hijo de Dios, en tu empleo, en tu casa, con tu familia, en la escuela, en donde quiera que tú estés, puedes permitir que la misión que nos encargó el Señor Jesucristo se cumpla o no. Y eso es sumamente importante, porque si no se cumple, si no está ocurriendo, tú no estás sumando a la causa de Cristo. Tú no estás aportando a lo que Dios nos llamó a hacer. Y sabes, lamentablemente, hay muchos hijos de Dios, porque se han arrepentido, pero que no están viviendo el Evangelio. Y muchos dicen, ¿y eso es ser hijo de Dios? Critican a el Evangelio, a la iglesia, por el comportamiento de muchos de nosotros, que no vivimos al nivel de compromiso que Dios quiere. La diferencia básica entre un creyente y un discípulo es el compromiso. Es entender que un discípulo está dispuesto a dar todo, porque Cristo dio todo. Él no se quedó con nada, dio hasta su propia vida. Yo no estoy diciendo que tengas que ser sacrificado, pero quién sabe. ¿A qué me refiero? Cuando vemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que todos los discípulos de Jesús fueron martirizados, pagaron un precio. Un discípulo siempre paga un precio distinto a un creyente. Un discípulo está dispuesto a hacer cosas más allá de lo que alguien que va a sentarse a la iglesia hace. Y hoy, hermanos, yo les llamo a que dejemos de estar solo sentados en la iglesia, a recibir alimento, y hay que seguirlo recibiendo, sino que más bien ahora le agregues algo más, que tú empieces a vivir esa palabra y que empieces a aportar al reino, que tú te conviertas en una persona que, como Jesús lo hizo, acerque a un mundo pecador que tiene un destino de muerte a la reconciliación con su Padre, con su Creador, con su Dios, a través de la predicación verdadera del Evangelio. Y verdadera no me refiero a que digas las palabras correctas, que claro, hay que conocer la palabra nos purifica en la medida que la vives, en la medida que la practicas. Si tú no practicas la palabra, si tú no vives la palabra, es fe muerta. Y lo leíamos en Santiago. Y esto me lleva nada más a recordar esa parte, ese versículo que leíamos en Santiago. La palabra dice que incluso los demonios creen y tiemblan aterrorizados. A veces el demonio tiene más temor que un cristiano, porque crees, pero no temes. No te preocupa fallar en tu palabra, no te preocupa llegar tarde a la iglesia, no te preocupa no cumplir con el Señor, no te preocupa no tener un testimonio correcto. Dice la Biblia que hasta el diablo tiembla aterrorizado. Muchos cristianos no tienen temor de Dios.
Y sin temor de Dios no hay sabiduría. Y sin temor de Dios no puedes vivir en santidad y en justicia. Sin temor de Dios no puedes practicar el ser un verdadero discípulo. Y por eso es tan importante que estemos viviendo en esa verdad. En otro sentido también, la palabra nos enseña algo que debemos de considerar, que es muy valioso, es muy importante. Yo no te estoy diciendo que en este momento tú tienes que decir, me voy a comprometer a hacer muchas actividades en la iglesia. No, no. Lo que Dios te ha llamado a hacer, eso haces. Más bien, comprométete a vivir la palabra, a santificarte, a caminar en la justicia de Dios. ¿Por qué? Cuando tú estás viendo las tentaciones de Jesús en el libro de Mateo, la palabra dice que en la última tentación, Jesús fue llamado a una parte alta y Satanás le mostró todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Y Satanás le dijo, si postrado me adorares, yo te los doy. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿por qué venía Cristo a la tierra? Por los reinos. Venía por todas las personas que estaban separadas de Dios. ¿Y qué le estaba mostrando el diablo aquí? Estaba diciendo, te voy a dar un atajo, te voy a hacer la cosa más fácil, porque sabemos que la única forma en la que esto va a suceder en el plan de Dios es que tú pagues el precio por la humanidad. Pero no, te lo voy a hacer fácil. Un discípulo no busca atajos. Un discípulo se alinea a cada mandato, a cada ordenanza y lo obedece. Y Jesús contesta y dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay algo que se llama inerrancia de la palabra. ¿Qué significa eso? Que no hay error, que la palabra es perfecta, que cada palabra fue puesta en el lugar justo, que no está equivocada ni siquiera en el orden. Y si eso es verdad, y es verdad, que hay inerrancia en la palabra de Dios, Jesús dijo, repito, solo al Señor adorarás y a Él servirás. Primero tú tienes que aprender a adorar a Dios, a honrar a Dios para poderle servir. Un discípulo honra y sirve a Dios. Pero hay mucha gente que se le olvida la parte de la adoración, de la honra, de la gloria a Dios y quiere desbordarse con el servicio. Y quiero darte un ejemplo de eso. Yo he comentado en la iglesia acá en Toluca, si llegara una persona, necesitamos músicos, nosotros no tenemos alabanza en vivo, mi esposa y mi hijo, que es quien nos ayuda con la alabanza, ellos ponen pistas. Claro que necesitamos personas que sepan tocar instrumentos, pero más allá de eso, el ejemplo es este. Si alguien llega con un extraordinario talento para tocar la guitarra, pero no ha aprendido, no ha conocido la palabra, si es un creyente, si es una persona que quiere obedecer a Dios, pero todavía es neófito en la palabra, no ha crecido lo suficiente, pero yo tengo la necesidad de poner un músico, sería malo de mi parte decir, ven y empieza a ministrar. ¿Por qué? Porque lo primero que él tiene que aprender es a adorar, a honrar, a vivir la palabra de Dios para entonces servir. Debe de tener testimonio para poder servir. Y un verdadero discípulo tiene las dos cosas. Llega al Señor, pero empieza a honrarlo, empieza a servirlo. Y yo le pido que no sea, esta palabra no sé si se entiende, no sea espiritualoide, no sea una persona que ve demonios en todos lados, sea una persona espiritual, pero también escritural, sea una persona de acuerdo a la palabra. Hay personas que dicen, tuve sueños de no sé qué, hermano, a lo mejor te cayó algo mal en la noche. Porque tú lo que tienes que revisar, yo no digo que los sueños no sean de Dios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo lo que tú hagas tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú tienes que moverte de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda, acabamos de leer que lo que santifica nuestra vida es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, lo que Cristo nos vino a compartir. Entonces, yo te puedo decir que si tú aprendes eso, hermano, estarás caminando en la voluntad de Dios, honrándolo, glorificándolo. Y cuando tú vas a servir para completar la misión a la que nos ha llamado como iglesia, lo estarás haciendo en los términos de Dios, siendo un verdadero discípulo. No alguien que cree que está sirviendo a Dios, sino que lo está haciendo de verdad. Y por eso yo veo la necesidad de decirte todo esto. Recibes enseñanza, como decía, al menos 52 domingos si no fallas, a veces más. Aparte, a lo mejor asistes a clases y eso está bien.
Pero el punto neurálgico, el punto que va a determinar si tú estás siendo un verdadero discípulo, es que toda la enseñanza que tú recibes, la vivas. Si tú no lo vives, es como dice Santiago, fe sin obras es fe muerta. Y tú y yo estamos llamados a vivir una fe verdadera, una fe que con los hechos calla cualquier crítica. Jesús dijo, después de haber hecho grandes milagros, después de haber predicado el gran sermón del monte, después de haber hecho muchas cosas, Jesús dijo, porque los fariseos lo querían apedrear, ¿por cuál de todas esas cosas me quieres apedrear? Hay cierta burla de Jesús en eso, por supuesto, porque no había ninguna razón, hermano, que nadie te pueda señalar. Es más, cuando tú lees el libro de Tito y vemos las características que debe tener un obrero de Dios, alguien que sea autoridad espiritual, es que sea irreprensible. ¿Quién es autoridad? Sea irreprensible. Sea irreprensible. Hay personas que se vanglorean en su actividad dentro de la iglesia. Es que yo soy un gran músico, un gran salmista. Es que yo soy el gran profeta. Es que yo soy el gran predicador. Es que yo... Está bien, hermano. Es que yo fluyo en el Espíritu. ¡Qué bueno! Pero eso me parece más la posición de la segunda persona que comentaba al principio. Estoy creando mi muro. Ve, observa mi muro. Ve cómo lo hago. Ve qué lindo está. Pero esa no es la misión. Qué bueno que lo haces y que sea de bendición para la iglesia. Pero lo importante, mira, tú puedes ser el mejor predicador del mundo, pero si por ti ninguna persona llega a la reconciliación con Cristo, salado, no estás cumpliendo la misión. Tú puedes ser el mejor músico y el mejor salmista del mundo, pero si por tu vida la gente no se acerca a Cristo, de nada sirve que hagas eso. Tú puedes ser el mejor maestro y enseñar cosas súper profundas de la palabra, y eso es bueno, pero si nadie tiene arrepentimiento y se reconcilia con Dios, no estás cumpliendo la misión. ¿Y cuál es la única diferencia entre eso y lograr que el mundo se reconcilie con Cristo? Que tu vida sea testimonio. Que tu vida sea testimonio. Si tu vida no refleja a Cristo, de nada sirve todo lo que hagamos, porque la misión es una iglesia. Y quisiera concluir con esto. Si tú y yo caminamos en el camino del Señor y no estamos hasta el día de hoy practicando todo lo que en cada enseñanza se nos ha dado, es momento de cambiar de dirección. Es momento de empezar a vivirlo. Tal vez se te ha exhortado en dejar algún pecado y no lo has dejado. Hermano, no estás cumpliendo la misión de Dios. Y cuando tienes sentido de propósito, cuando entiendes que está por encima de ti todo esto, dices, no importa, con tal de honrar y de glorificar a mi Padre, yo estoy dispuesto, yo estoy con todo el deseo de mi corazón a dejar lo que sea. Por eso les dije, ninguno de los discípulos de Jesús tuvo una muerte tranquila. Todos fueron crucificados, aserrados. Juan fue hervido en aceite, no murió, y después escribe el Apocalipsis, pero todos sufrieron de forma tremenda. ¿Por qué? Porque creían que valía la pena cumplir con el sueño de Dios. A veces tú tendrás que sacrificar cosas, y a veces, y algunas personas, perdón, porque me da risa, algunos creen que sacrificar algo es pararse temprano. Nosotros acá en Toluca tenemos un servicio los días miércoles a las 6 de la mañana de oración. El deseo de mi corazón, y yo sé que Dios lo puso, es que tengamos toda la semana a las 6 de la mañana oración. Pero hay personas que me dicen, es que está bien difícil pararse temprano. ¿Y qué tal? Si tuvieras una persona, un pariente, alguien que amas enfermo en el hospital, y la única hora de visita fuera a las 6 de la mañana, seguro estarías ahí, seguro no faltarías. Pero cuando se trata de orar, no te paras, te cuesta trabajo. Y ahora estoy diciendo ir a la iglesia, pero hay quien me dice, nosotros aquí practicamos algo que aprendí hace mucho tiempo atrás, que es hacer devocional, es dedicar un tiempo específico de mi día, una cita divina con Dios, para orar, para leer la Biblia, para anotar lo que Dios me habla, para poner en oración las necesidades. Es un tiempo específico. Y
yo les recomiendo que lo haga en la mañana. Y entonces muchos hermanos dicen, es que me cuesta mucho trabajo pararme. Pero estás en tu casa, hermano. Estás buscando a tu Dios. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Porque no has entendido lo que es ser un verdadero discípulo. Porque no te has comprometido con el Señor. Porque no entiendes que Dios te ha llamado para hacer su voluntad y no lo que tú quieres. Y su voluntad es que tú le glorifiques en todas las cosas. Pero para glorificarle en lo que Él nos ha llamado, que es predicar el evangelio con autoridad y reconciliar a un mundo perdido con Él, es necesario que tú tengas también una relación profunda con tu Dios. No esperes solamente los mensajes para aprender. Tu responsabilidad, más allá de escuchar los mensajes, es que diariamente tengas una relación con Dios. Tu crecimiento se va a detonar no por escuchar muchos mensajes, que insisto es bueno. Tú estás bajo la enseñanza de un pastor en la iglesia, eso es importante, pero el crecimiento verdadero viene cuando tú escuchas esas palabras que te da tu pastor y vas a tu casa y todos los días lo practicas y oras y meditas en la palabra diariamente. El Señor Jesús nos da ejemplo, Él es el ejemplo, Él es al que nos tenemos que parecer. Y dice la palabra que Él se paraba de mañana para ir a orar al monte. Yo le digo, venga a la iglesia, no lo mando al monte. Le digo, párate temprano y ora ahí en tu casa. No te estoy mandando al monte. Te estoy diciendo, si verdaderamente estás comprometido con el Señor, debería de causarte no pesar, no carga, sino un privilegio, un deseo, un anhelo de poder pararte y orar y leer la palabra y aprender más del Señor. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. No solamente se llena la boca y dice, yo asisto los domingos, yo colaboro con un montón de actividades. Tu vida es el indicador de que si realmente eres un discípulo. Se te da una instrucción en la iglesia de parte de tu pastor y no lo obedeces. No, bueno, eso no fue para mí. No, hermano, sí es para ti. Sí es para ti. Yo he visto cuando estamos predicando, los pastores me entienden. Tú estás predicando y ves a varias personas que al de al lado le codea como diciendo, esto es para ti. No, hermano, todo lo que se dice es para cada uno. No le andes diciendo al de al lado que es para él, es para ti. Dios está hablando a cada uno de nosotros en aquello que fallamos, en aquello que tenemos que cambiar, en aquello que tenemos que ser exhortados. Así es que hoy el llamado es, sé un verdadero discípulo. Cambia aquellas cosas que ya se te han señalado que debes de cambiar. Ten un tiempo con el Señor. Obedece la palabra para que cuando tú compartas, donde quiera que te pares, la gloria de Dios se manifieste y muchos puedan arrepentirse y reconciliarse con Dios. Y ahora sí tengo un testimonio que calza muy bien con esto. A la primera persona que yo le compartí de Cristo, yo estaba en la universidad. Me acuerdo de esta persona, mi esposa la conoce, se llama Virginia Rojas de Olarte. Buena compañera, buena amiga. Yo en ese momento asistía a una célula, tenía un líder de jóvenes. Pero yo amo al Señor, yo de verdad, lo que sea que me pidan, yo lo voy a hacer por Él. Si es para el Señor, lo voy a hacer. Y en ese momento yo estaba aprendiendo. Y yo estaba en la universidad. Y ella un día en la biblioteca se acercó y me dijo, oye David, tengo un montón de problemas, pero yo he visto en ti algo diferente. Y creo que puedo contártelo. Y me empezó a contar. Yo escuché y le compartí de Cristo. Ella aceptó en esa biblioteca donde estudiábamos a Cristo en su corazón. Y hasta el día de hoy, yo lo sé porque tenemos comunicación con ella, la hemos visitado, ella vive en otro estado, en el estado de Puebla, la hemos visitado y yo sé que ella sigue en el camino del Señor. Como todos ha tenido dificultades, adversidades, pero sigue en el camino del Señor. ¿Sabes? Eso a mí me llena de gozo. Y hoy entiendo por qué Jesús dijo, porque entonces ustedes entenderán el gozo que yo siento. Cuando tu vida es un instrumento que acerca a otros a Dios, entonces eres un verdadero discípulo. No se trata solo de conocimiento, no se trata solamente de saber, se trata de que lo que sabes lo vivas y que otros vean esa diferencia. Y desde ese momento hasta el día de hoy ha habido muchas otras personas. No olvido ese porque fue la primera persona. Yo no sé si tú lo vives y lo recuerdas así, pero esa fue la primera persona que Dios me permitió compartirle el evangelio y que se convirtiera a Cristo. Yo no lo olvido.
Y ha habido muchas otras en el camino, por supuesto. Pero tú deberías de tener esas. Ese es tu fruto. Esa es tu descendencia. Yo decía, hay un primer fruto, el fruto del Espíritu. Pero cuando se empieza a ver, la gente lo nota. Y muchos se acercarán al Padre por ti. Y entonces llevarás también fruto de almas. Tú y yo tenemos que ser luz para el mundo. Y para ser luz hay que vivir la palabra. Y para vivirla hay que conocerla. Y para conocerla hay que estar en comunión con el Padre. Todos los días, no es de domingo, no es cada vez que un pastor va a predicar, es todos los días en una relación y en una cita divina que tú has establecido con tu Dios. Así que, hermano, hoy te invito a que tú te conviertas en un verdadero discípulo, a vivir en la santidad, a vivir en la justicia, a vivir en la verdad y poder mostrar al mundo lo que necesita conocer. Quisiera terminar orando. Si alguien de los que nos está observando, si alguien de los que nos está viendo, quiere reconciliarse, quiere conocer a ese Dios, quiero invitarte a hacer una oración en la que tú te vas a manifestar que te arrepientes, una oración en la que vas a reconocer que necesitas de Cristo para acercarte al Dios santo, justo y perfecto, y que es necesario que te vuelvas de tu mal camino, porque todos estamos en un camino hacia el infierno, y que hoy necesitamos volvernos a nuestro Padre, a nuestro Dios, y aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, te voy a pedir que repitas conmigo esta oración ahí donde estás. Si quieres cerrar tus ojos, no hay problema. Y los demás, si quieren acompañarme, porque si hay personas ahí que van a hacer esta oración, que sea un arrepentimiento verdadero y que Cristo sea el que gobierne su vida. Repite conmigo esta oración si así tú lo deseas. Padre Celestial, hoy vengo a ti porque entiendo que el camino que yo llevo no es de acuerdo a tu palabra. Tal vez ni siquiera conozco bien tu palabra, pero he entendido que mi vida está en una dirección, está rumbo al infierno. Pero también he escuchado que Cristo vino a reconciliarme contigo y yo quiero tener una relación contigo. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todo aquello que he hecho que está en contra de tu voluntad. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar una vida nueva contigo. Quiero dar testimonio de que tú eres verdadero y que los demás, mi familia y todos los que están alrededor mío también puedan conocerte a través de mi vida. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme y gracias por darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, si alguno recibió a Cristo en su corazón, hizo esta oración por primera vez, te aconsejo que empieces a asistir a una iglesia, busca a un pastor, busca un lugar donde congregarte. Casa de Jesús es una excelente iglesia. Acá Vida Plena, si estás en Toluca, te esperamos con los brazos abiertos y deseamos de todo nuestro corazón que esto haya sido de bendición para tu vida. Dejemos de ser creyentes prácticos y convirtámonos en verdaderos discípulos de Cristo para la gloria de su nombre y para reconciliar al mundo con su Creador. Muchas gracias por esta oportunidad y que Dios les bendiga, hermanos.